Buenas tardes. Hoy vamos a grabar La mujer y lo femenino. Em, Estamos en el capítulo 3 que llevaba por título De la anatomía como destino al sexo como diferencia radical. Y estamos dentro de un apartado del artículo del problema de la bipolaridad sexual en Freud y Lacan. Estamos en el apartado la relación como asunto, affair, en la página 152. Bueno, antes de iniciar, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos y que comenten. Así vamos dándole dinamismo al canal. Como logro, ya tenemos 101 suscriptores, así que bueno, eh, se han ido agregando de a poquito. Este, Vamos a compartir como siempre. Ahí estamos. Mm. La relación como asunto, affair. En su lectura estructural, Lacan se posiciona en contra de estos planteos. Diluye la dicotomía de tipos ideales correspondiente a la mujer y el hombre, postulando que, cita de Lacan, la cuestión del objeto interesado en el acto sexual es introducir la pregunta de saber si este objeto es el hombre o bien un hombre, la mujer o una mujer. Eso es libro 14 del seminario, la clase del 24 de mayo del 1967. Dice, la sustitución del artículo definido el o la por el adjetivo numeral un, el hombre, la mujer, una mujer, se produce sin que un hombre o una mujer se inscriban como miembros de una clase tipificada por cierta cualidad, ya que se opera desde coordenadas no totalizantes ni identificadoras que impliquen un universal que haga uno. Queda por aclarar si con decir un hombre o una mujer, en este último la expresión tiene una ocurrencia mayor en la enseñanza de Lacan. Cita al pie, dice, porque Lacan utiliza con mayor frecuencia la expresión una mujer, entre otras razones, para recrear la pregunta de Freud, ¿qué quiere la mujer?, sustituyéndola por ¿qué quiere una mujer? Entonces queda por aclarar si con decir un hombre o una mujer estamos aludiendo a una individualidad singular o a la particularidad de una posición en términos discursivos que podría nombrarse como dicho hombre o dicho mujer. Como se especifica en Leturdit, elegiremos esta segunda hipótesis, el hecho de que es un particular, ya que hombre y mujer en su estatuto de significantes no pueden concebirse desde la lógica de clases, en la que una clase se define por las propiedades o atributos de sus miembros, como fálico o castrado en la perspectiva freudiana. Em, Preparo el mate y sigo.
No sé si es que tomo mucho mate y por eso cambio tantas veces la hierba, o es que lo cebo mal y se me corta la hierba. Esta atribución, como venimos destacando, implica una generalidad y delimita una esencia. La clase de los hombres y la de las mujeres, por ejemplo, y entre las dos clases pueden producirse un apareamiento a partir de la correspondencia biunívoca entre ambas, consideradas como dos universales contrarios. Todo lo no hombre es mujer. Este aparejamiento implicaría un modo de inscripción de la relación sexual que, sin embargo, en la red conceptual de Lacan se formula como imposible de describir en términos lógicos matemáticos, también tematizada como la imposibilidad de la relación proporcional entre dos términos que se producen en el caso de la proporción áurea, que arroja un número inconmensurable. Consignaremos solamente una de las tantas ecuaciones en las que Lacan trabaja. Entre el ideal del otro, como pensamiento unificante de la pareja, y el objeto A como producto de la cópula precedente, no hay copulación o proporción, ya que de la repetición de la operatoria surge otra vez la diferencia o resto, objeto A, que adquiere el valor, no se obtiene la proporción exacta, siendo el resultado un número inconmensurable, conocido como número de oro. Bueno, esto es algo que toma de las matemáticas para explicar cómo es imposible em, de producir la relación, de escribir la relación sexual. La expresión que Lacan elige, como dijimos, una mujer, un hombre, está connotada por este adjetivo numeral. Un o una evitan la generalización y son compatibles con el abordaje matemático que Lacan utiliza, la teoría de conjuntos. Recordemos que Lacan concibe la estructura como conjunto de elementos covariantes. Ahí está uno de los elementos principales de la teoría del conjunto, que es el conjunto, justamente, ¿no? Conjunto, elementos, covariantes sería una propiedad de esos elementos, de todos esos elementos. Entonces, Lacan concibe la estructura como conjunto de elementos covariantes, recurriendo a este tipo de matemática. Prefiere justamente esta teoría a la lógica de clases, ya que en la noción de conjunto, los elementos de este solo cuentan en tanto uno a partir del uno de la repetición y la diferencia. Tendría que buscar lógica de clases porque en este momento no tengo en claro a qué se refiere. Bueno, me parece que aquí está el motivo de diferenciar lógica de clases de teoría de conjuntos. En Wikipedia nos dice la lógica de clases, analiza la proporción lógica, la proposición lógica, considerando la pertenencia o no pertenencia de un elemento o individuo clasificado por poseer una determinada propiedad. Sobre esta lógica, bueno, y cuando dice clases, conjunto de individuos que tienen una propiedad en común
Claro, entonces la, podríamos decir desde la perspectiva de la biología, mujer, toda persona que tiene glándulas mamarias y vagina, ¿no? Entonces, ese elemento de esa clase tiene esa propiedad. Entonces, para evitar eso, se va a la teoría de conjuntos que no asocia a cada elemento del conjunto más que la condición de ser uno, eh, diferente de los otros, ¿no? Los elementos de de la lógica de conjuntos, solo cuentan, de la teoría de conjuntos, solo cuentan en tanto uno a partir del uno de la repetición y la diferencia. Dice, la teoría de conjuntos, a diferencia de la lógica de clases aristotélica, incorpora la existencia del conjunto vacío, que Frege utiliza para fundar el surgimiento del uno y la serie de los números naturales, partiendo del concepto de no identidad consigo mismo. X es distinto de X, o sea, la diferencia, tal como refiere y desarrolla Mascheroni en su libro Los neologismos de Lacan, y donde señala, siguiendo a Lacan en su seminario 19, clase 4, que es interesante destacar que al interrogar al número entero e intentar su génesis lógica, Frege haya arribado nada menos que a fundar el número uno sobre el concepto de inexistencia. El uno de la repetición y la diferencia entonces queda establecido como inscripción de una falta, entre paréntesis, de identidad, falta de identidad. Y justamente desde esta lógica se explicaría la sustitución del artículo definido el o la por los adjetivos numerales una o un, para caracterizar los elementos de la red significante. Si en la teoría de Lacan los sintagmas un hombre o una mujer no indican singularidades individuales, sino términos de una relación, se podría pensar, siguiendo esta enseñanza, que esta relación puede ser concebida como asunto. Si en la teoría de Lacan los sintagmas, un hombre o una mujer, no indican singularidades individuales, sino términos de una relación, eh, un individuo, otro individuo, que forman parte de un conjunto, un hombre, una mujer, de significantes covariantes, ¿m? Se podría pensar, siguiendo esta enseñanza, que esta relación puede ser concebida como asunto, el asunto de la relación entre un hombre y una mujer, que Lacan nombra con un neologismo, eh, staferla. Este asunto, afer, que para Lacan hace falta escribirlo del siguiente modo, staferla, eh, entonces este asunto, afer, hay que escribirlo staferla, o sea, este afer sería, ¿no? Podría interpretarse como este asunto, afer allí, donde eso habla.
En este asunto afer se produce una paradoja lógica. Cita del seminario, libro 15. Hombre y mujer no tienen nada que ver juntos. Hombre y mujer no tienen nada que ver juntos. Es decir, están juntos sin relación, lo que precisa más específicamente em, la referida imposibilidad de describir la relación sexual en términos lógico-matemáticos. Jacques Luc Nancy plantea esta paradoja, que, la, que Lacan aclara que es de la misma índole de los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Como lo que aparea una pareja no es una pareja. Lo que aparea una pareja no es una pareja. Se podría pensar que de allí, de la particularidad de este asunto afer, emergen, por ejemplo, un hombre en relación a una mujer, teniendo en cuenta que para Lacan la dimensión del deseo, como deseo del otro, como deseo del otro articulado más allá de los elementos significantes que componen la demanda, siempre radica en una condición particular, un hombre o una mujer. Leemos la cita al pie de página, dice. En el curso del seminario 20, otra vez, Lacan aborda el problema de la relación entre infinitud y finitud a partir de la noción topológica de compacidad para pensar el espacio del goce sexual y destaca que los conjuntos abiertos que recubren el espacio compacto son finitos y se cuentan uno por uno. No abordamos esta compleja temática en este trabajo, solo subrayamos que propone pensarlo al femenino una por una. En el consabido desarrollo de las cuatro fórmulas, Lacan reservará esta opción para el lado derecho correspondiente a lo femenino. Desde esta perspectiva, es evidente que Lacan insiste en aclarar que en psicoanálisis hace falta tomar hombre, mujer y los géneros que surjan, bisexual o homosexual, etcétera, como significantes y por lo tanto uno por uno o una por una, como elementos de una trama o asunto en donde se relacionan con otros términos y que también cuenta como uno. Las conocidas cuatro fórmulas darían cuenta de este asunto en cualquier material de análisis, como se sostiene en el capítulo 6 de este libro. En tanto estructura significante, esta trama se compone de más de dos elementos, ya que contamos, por ejemplo, al falo como introducción de una falta lógica, elemento tercero que para el caso de las neurosis anula la dualidad, y la complementariedad unificante. Bueno, hasta aquí la relación como asunto afer. No se me ocurre comentar nada porque em, la verdad he entendido muy poco. Lo que creo que entiendo es hombre, mujer y cualquier nombre eh, que intente nombrar la relación sexual son todos significantes y valen por uno,
y además tienen la propiedad de ser covariantes, de tal manera de que eh, si cocina cambia por mesada, a lo mejor queer cambia por no binaria. ¿Ya? Es que en la medida que al variar uno, varían todos, ¿no? O sea, se mueven de lugar. Eso es lo que podría comentar. Es el intento de mm, em, logicizar, de volver pura estructura lógica lo que está eh, semantizado en el discurso habitual del otro, digamos, del otro de la cultura. ¿M? Este, es ese intento, ¿no? De volver pura relación lógica para, en la creencia de que a partir de las relaciones lógicas se puede operar para todos los casos, ¿no? Todo sujeto que llega a un análisis, si va a ser este, abordado con la teoría, con esta teoría lógica, entonces, por el hecho de ser lógica, sirve para todos los casos, ¿no? Eh, bueno, ahora tenemos otro subtítulo que es el sexo como diferencia radical. Esta es la otra parte del título del capítulo 3 que decía de la diferencia anatómica, de la anatomía como destino al sexo como diferencia radical. Entonces acaba de hablar del sexo como diferencia radical. Dice, en este contexto, si hombre o mujer y mujer como significantes se definen en su relación sexual en tanto imposible de describir, obviamente se trata de una relación entre significantes, lo que permitiría pensar, siguiendo a Jacques Nancy, que la relación tiene en lo sexual su exposición íntegra. La relación consistiría en la diferencia misma que implica la estructura del significante en tanto definido a partir de la diferencia. Un significante consiste en lo que los otros no son. El sexo se caracteriza por ser diferencia pura y del mismo modo se define al significante. La lógica de la imposibilidad de relación sexual, entonces, es la del significante. No hace uno, no se significa a sí mismo, ni se aparea al copular con otro. Significante ni se aparea al copular con otro significante para producir significación sin resto en la cadena del saber inconsciente, pues consiste en la diferencia misma. Solamente es lo que los otros no son. Em, no se significa a sí mismo ni se aparea al copular con otro significante para producir significación sin resto. Em, los significantes
cortan o sea, hace falta más de uno, los significantes cortan en lo indeterminado y producen un efecto de significación, ¿no? Pero esa significación contiene un resto. Ese resto es el objeto A. Así lo intento leer yo. De allí que Lacan considere al género como el correlativo de la oposición significante. El género es el correlativo de la oposición significante. Bien, entonces el género, que podríamos decir masculino o femenino, eh, funciona del mismo modo que la oposición significante. Es uno porque no es el otro, y es este porque no es aquel. La oposición diádica del sistema, que imaginariamente podría tender a ser de los dos términos uno, o sea, el imposible del eros freudiano. La díada significante es la del saber inconsciente, que implica que los significantes copulen de dos en dos, o sea que al menos se cuentan cuatro. El sexo, la oposición del sexo, sobre la que no sabemos nada, es lo que funda esta oposición diádica del sistema y es equivalente a la marca de la diferencia, de la falta y de la imposibilidad lógica sobre esta misma oposición. En otras palabras, el saber inconsciente adolece de una falta, que en el contexto del seminario 12, posiciones subjetivas del ser, Lacan llamativamente denomina sexo. El saber inconsciente adolece de una falta y a esto le llama sexo. El sexo como imposible de saber y como diferencia radical. El saber inconsciente adolece de una falta. Ese adolecer de una falta es lo que Lacan llama sexo, y el sexo como imposible de saber y como diferencia radical. Por esta razón, para Lacan, la estructura de la díada significante no podría pensarse con la lógica de los contrarios, siguiendo a Platón en el Sofisto. Del mismo modo que el no ser no es el contrario del ser. El no ser no es el contrario del ser, ya que en primer lugar el no ser es de algún modo, como se demuestra en la dialéctica de Platón, al reflexionar sobre el ser de una imagen a modo de ejemplo. Y en segundo lugar, no se puede sostener que todo lo que no es hombre es mujer. Em, no se puede sostener que todo lo que no es hombre es mujer, del mismo modo que no puede decirse que todo lo no grande es pequeño. Lo diferente, heteron, otro, que para algunos comentadores es equivalente al reino de las ideas o formas en su conjunto, hace al no ser diferente del ser. Lo diferente, lo heteron, lo otro, hace al no ser diferente del ser, pero no como su contrario, sino como diferente. Así el sexo, como la diferencia radical, ocupa para Lacan un lugar similar a lo diferente o lo otro, que en Platón introduce el no ser, que es, fundando la imposibilidad de que dos hagan uno y de dos que sean cada uno o uno mismo. Jean-Luc Nancy
en el artículo anteriormente referido lo comenta en términos apropiados y elocuentes al referirse a la distinción de género. Dice, lo sexual no es un predicado. Lo sexual es su propia diferencia o su propia distinción. Distinguirse en tanto que sexo o en tanto sexuado es precisamente lo que constituye el sexo o la sexuación, lo que no da lugar a su propia entelequia, pues nadie es hombre o mujer sin resto, así como tampoco nadie es homo o heterosexual sin resto. La diferencia sexual que para Lacan no se inscribe entonces en términos de bipolaridad, no hay dos que hagan uno, ni dos apareados, ni cada uno es uno mismo. Esta lógica de la no relación o de la pura diferencia es lo que se sostiene en afirmaciones lacanianas como no hay segundo sexo o el o la partener se desvanecen. Cita de Lacan. Dice, no hay segundo sexo una vez que entra en función el lenguaje, o para decir las cosas de otro modo, en lo que concierne a lo que llamamos heterosexualidad, término que sirve para decir otro en griego, puede vaciarse en cuanto ser para la relación sexual. Precisamente el vacío que ofrece a las palabras es lo que llamo el lugar del otro, a saber, es en el que se inscriben los efectos de la susodicha palabra. Bueno, no me quedó clara la diferencia entre género y sexo. Em, no me quedó clara el sexo como diferencia radical. Sí entiendo que la relación sexual es imposible em, por tratarse de significantes hombre-mujer. ¿Mm? Em, bueno, ahora entraríamos al capítulo 4 que lleva por título La mujer, referencias mitológicas de la enseñanza de Lacan. Vamos a avanzar con el capítulo 4. Em, entonces, la parte uno dice la mujer como versión del padre, María Paula Castelli, es la que escribe este artículo. Entonces, la mujer como versión del padre, introducción. Dice, en este recorrido no propondremos detenernos particularmente en el texto de Lacan sobre la obra de Wedekind, Despertar de Primavera, en tanto allí establece un paralelismo entre la mujer y el padre, em,
En este recorrido nos propondremos detenernos. Bien. Eh, Despertar de primavera, en tanto allí establece un paralelismo entre la mujer y el padre a partir del análisis del personaje del hombre enmascarado. Bueno, vamos a buscar a ver si eh, Gemini me puede dar una sinopsis de Despertar de primavera. Bueno, ahí estuve, Gemini me estuvo contando algo de la obra. Este, bueno, entonces pone en relación eh, la mujer y el padre, la obra, ¿no? Dice, recordemos que la obra fue escrita por eh, Wedekind entre 1890 y 1891 en Múnich, subtitulada como Tragedia infantil. Fue discutida en la reunión científica del 13 de febrero de 1907 de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, donde vemos que tanto Freud como sus discípulos destacan el especial reconocimiento de la sexualidad infantil por parte de Wedekind o Wedekind. Sin embargo, Lacan, en El despertar de la primavera, se separa de las interpretaciones que allí se discutieron, considerando que en esa instancia se descifra al revés los signos trazados por Wedekind en su dramaturgia. Justamente este distanciamiento guarda relación con lo planteado por Lacan en el Seminario 8, cuando señala que el padre surge al principio del pensamiento analítico bajo una forma cuyos rasgos escandalosos se destacan muy bien en la comedia, o sea, en la obra de Wedekind, ubicando al padre en un lugar central con respecto al drama del deseo, en especial a la articulación de de la demanda femenina. En el campo del teatro y de las letras, Lacan cita, entre otros autores del siglo XIX y comienzos del XX, a Wedekind, Claude e Ibsen como representantes y transmisores de esta temática, vigente en el contexto epocal del que forma parte el psicoanálisis. Entonces, el padre ocupando un lugar central respecto al drama del deseo, dice, ¿no? Y eso lo ha abordado tanto Wedekind como Claudel e Ibsen, porque era una temática presente en el contexto epocal. Dice, en este marco podemos decir que Wedekind anticipa en su tragedia un determinado estatuto del padre, delineado por el discurso de la época, pero subvertido en la lectura que Lacan hace de la obra alemana. En estas condiciones históricas, según Lacan, Freud toma de las histéricas que lo convocan con su padecimiento la idea de poner al Padre Omnipotente en el principio del deseo. El complejo de Edipo como clave interpretativa en las neurosis sigue así la dirección del planteo de la histeria, lo que implica sostener la figura del padre adorado, caído, rival, etc. Creemos entonces que cuando Lacan se distancia de la interpretación freudiana de la tragedia infantil, tiene la intención de acentuar fuertemente el estatuto del padre desustancializado, en términos de nombre, de nombre, de nombre, de nombre, al destacar al personaje del hombre enmascarado en relación a la existencia del nombre del padre como puro semblante.
Siguiendo la lectura del texto de Lacan, intentaremos situar el lugar que le otorga a la mujer en relación a este personaje en la interpretación de la trama. El despertar de la primavera. En esa obra, Lacan afirma que el padre no tiene un nombre que le convenga, ya que es el semblante por excelencia. Refiere que en la obra de Wedekind podría ilustrarse con el personaje que se presenta como el hombre enmascarado, que prejuiciosamente podemos confundir con un hombre, aunque para Lacan no sabemos con certeza si el actor no lleva máscara de mujer. Allí nos dice, la máscara sola existiría en el lugar vacío donde pongo la mujer, mediante lo cual no digo que no haya mujeres. Paso seguido agrega, la mujer como versión del padre solo se ilustraría como padre versión, como perversión. Bueno, hace un juego ahí entre padre versión y perversión, es una homofonía. Em, ¿Cómo saber si, como la fórmula de Robert, como lo formula Robert Graves, el Padre mismo, el Padre eterno de todos nosotros, no es más que el nombre, entre otros, de la diosa blanca, aquella que su decir se pierde en la noche de los tiempos, por ser la diferente, otra siempre en su goce, al igual que esas formas del infinito, cuya enumeración solo comenzamos al saber que es ella la que nos suspenderá a nosotros. Este pasaje nos convoca a preguntarnos, ¿por qué Lacan estaría ubicando a la diosa blanca en el lugar del Padre? En primer lugar, nos resulta pertinente poder detenernos en la referencia a Robert Graves, la diosa blanca, en un intento de echar luz sobre esta afirmación tan potente que equipara a la diosa blanca con el lugar del Padre. La intención será extraer algunos desarrollos de la obra de Graves, que resulta sumamente compleja e inagotable para quien no comparte el campo del saber del autor, e intentar comprender el empleo que realiza Lacan al referirse a esta deidad y qué consecuencias se podrían extraer para el psicoanálisis. Bueno, y ahora a continuación va a desplegar la diosa blanca de Robert Graves. Creo que llego hasta acá por hoy, eh, pero ya veo si a lo mejor grabo otro pedacito más.